el doctor Helio Lagunes Díaz. Él es ingeniero ambiental por la Universidad Veracruzana, doctor en ciencias ambientales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste. Es también miembro activo de la red de investigación en áreas naturales protegidas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde el 2018 es coordinador del área de ciencia de datos de Pronatura Veracruz AC y él nos va a hablar ahora sobre los manglares en riesgo por desarrollos turísticos. Le damos la bienvenida, doctor, y bueno, el tema de ahora es hablar sobre la importancia que tienen los manglares y también la relevancia que tienen los humedales en el país. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme en su foro. Yo estimo mucho a este canal suyo de Contralínea y lo sigo básicamente diario. Qué bueno. Em, sí, pues como comentas, bueno, para irnos introduciendo en el tema, em, eh, estamos aprovechando que hace unos días, el 2 de febrero, fue el Día Internacional de los Humedales. Los humedales son básicamente estos lugares donde existe el agua y existe animales y plantas asociados a estos cuerpos de agua. En México tenemos muchos sitios como humedales. Tenemos los oasis que están allá en la península de Baja California, así como en Sonora y Sinaloa. Esa es una parte que se conoce como Oasis América por- porque tenemos este tipo de cuerpos de agua. Tenemos otros humedales como el Xochimilco, por ejemplo, Texcoco, que hace poco se elevó a una categoría de protección. Y tenemos eh, los manglares, que son el ecosistema en el que yo me enfoco más que nada. La importancia de de los humedales en sí es que tienen mucha vida. Aquí estamos viendo muchas imágenes que agradezco que las estén compartiendo. Y son hogares de especies como a veces que solamente pueden existir en un humedal, como por ejemplo el ajolote, que ahora se ha vuelto pues un ícono nacional y como les decía, ese es un animal que está, bueno, hay uno muy particular en Xochimilco, pero hay una distribución de ajolotes muy amplia a nivel nacional que son de distintas especies. Em, y los manglares pues son un ecosistema de humedales que son específicos en una región que queda entre el mar y los ríos. No sé si ustedes hayan conocido alguno, Aníbal. Sí, Sí, desde luego que el de Xochimilco es el más cercano que tenemos en la Ciudad de México, pero también en Veracruz, allá tienen bastantes humedales y sobre todo se tiene esta valoración de los manglares a lo largo de la historia que ha sido distinta. Se tiene también una concepción como, bueno, era importante secar estos manglares sin el conocimiento necesario de lo que implicaba también la biodiversidad en estos ecosistemas y pedirle también ahí al respecto esta reflexión en torno a la concepción que se ha tenido en la historia de los manglares. exacto, muchas gracias. La, bueno, a partir bueno, en los siglos recientes, a partir de la conquista de la colonia, nosotros tenemos existió un fenómeno pues muy notable que los consideraban criaderos de mosquitos y no era un ecosistema muy bien visto, ¿no? Em, y de hecho en algunos lados se provocaba su drenaje pues específicamente con el propósito de eliminarlos, considerándolos como plagas. En Estados Unidos hay algunos casos que ocurrieron así en los años mil, eh, en el siglo XIX, o sea, en los años 1800. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido aprendiendo a visualizar la importancia de los manglares, así como de todos los ecosistemas. En México hubo un punto en la historia, así como en muchos países, en donde lo que se buscaba era expandir la frontera agrícola
o sea, expandir todas las tierras agrícolas y pasaron a afectarse muchísimos manglares. En, en el caso de México es muy notable una ley que, no recuerdo si fue norma o ley, pero esa fue alrededor de los años 60, que era la ley de los desmontes. Algo, quedan muy pocos vestigios legales de esa ley, pues ahora en los tiempos de así de que todo es digital, quizá en algún momento se pueda acceder a unos archivos. Yo personalmente quisiera enfocarme algún tiempo a ver cuál es la magnitud de los impactos que tuvo esta ley, pero básicamente decía que si uno desmontaba una área, esa área podía pertenecerte, ¿no? Entonces, si yo tiraba un monte para convertirlo en una zona de pastoreo, esa zona pasaba a ser de mi propiedad con escrituras. Entonces, esa era y eso es una cosa que afectó, pues, todos los ecosistemas del país. El mangle, por su extensión, es limitado en el país, o sea, como necesita un flujo de agua salada y un flujo de agua dulce. Entonces básicamente solamente puede darse en las orillas del, del, eh, en las costas, ¿no? Eh, y en México, todos los estados con litoral tienen mangle, o sea, desde Baja California, toda la península, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán. Si sumamos toda la superficie de manglares, cubriríamos por ahí del área sumada de Morelos y Aguascalientes, un poquito menos de esa área, que son 900,000 hectáreas. Como vemos, es una superficie pequeña, es el 0,5% del país, pero el mangle tiene una importancia como todos los ecosistemas y es algo en lo que yo quisiera em, mencionar que todos los ecosistemas pues tienen mucho valor y yo creo que esperaría yo que nos fuéramos alejando de esta mentalidad como extractivista o capitalista de no, es que ese ecosistema es más valioso que el otro. Por ejemplo, el manglar tiene mucha fama de ser uno de los ecosistemas más productivos y esto no quiere decir otra cosa que es uno donde entra mucha materia y sale mucha materia también, ¿no? Por ejemplo, son los hogares eh, donde se crían multitudes de peces y crustáceos, camarones, que después van a seguir su ciclo de vida en otro lado, a menudo es el mar. Y entonces la gente dice, "Ah, los manglares son tenemos que cuidarlos mucho y si hacemos, y luego la gente va midiendo el éxito de una campaña de restauración por el número de hectáreas, ¿no? Y a veces hay ecosistemas que son muy delicados, como las praderas de alta montaña que tienen unos ecosistemas, son muy chiquitos además, y lograr una restauración ahí es muy, muy complicada. En cambio, o sea, eso es lo que yo quisiera dar este mensaje de valoremos todos los ecosistemas y alejémonos de esta medida económica de a ver cuál produce más y cuál tiene más extensión. Em, te comentaba, bueno, me preguntabas por la importancia y bueno, el transcurso de la historia de los manglares. En México y en el mundo, los pueblos originarios sí han tenido influencia, bueno, sí han tenido presencia en los manglares. En otros lados sí han existido algunas culturas como más que han dejado vestigios más grandes dentro de los manglares. Sin embargo, en México, no, por ejemplo, no recogemos
eh, tantas palabras indígenas para nombrarlos. Yo las que conozco solamente son Sincahuite, que así se le llama al mangle blanco. Tiene una raíz náhuatl, que es árbol mazorca. La otra palabra es Ixtatén, que es como le nombran al mangle negro. Y Tapché, que es la palabra maya para los mangles en general. Y estas palabras yo las conocí en unos viajes hacia El Salvador, donde todavía les dan estos nombres a las plantas. Y bueno, la palabra mangle viene en sí de una lengua indígena que es el guaraní. Y en México los pueblos originarios eh, que existían en el manglar han dejado algunos vestigios, pero no han sido culturas como bueno, no hay vestigios como una pirámide o una cabeza olmeca dentro de los manglares. Sin embargo, sí eran utilizados, por ejemplo, allá en Baja California, en la isla Espíritu Santo. Ahí hay los pobladores de ahí, ellos se metían a los manglares a sacar las almejas y donde las comían ellos las iban apilando. Entonces están estos conchales, que son unos cerros bastante grandes de puras conchas de ostión, que los pobladores iban dejando así según las iban sacando de entre los manglares. Y en Veracruz, en Alvarado, ahí donde más he trabajado yo, los habitantes originales de ahí, ellos tenían una serie de caminos que tuvieron que ir construyendo para poder pasar entre las aguas. Y entre estos caminos tenían como algunos puntos donde se detenían y hacían un cerro. Y en estos sitios uno encuentra muchísima obsidiana de la que está trabajada, o sea, de la que ya estaba cortadita para hacer cuchillos. Y en este caso, si uno lo piensa bien, la obsidiana la tuvieron que haber traído de alguna zona volcánica, que la más cercana de ahí sería los Tuxtlas, que está a decenas de kilómetros de distancia. Entonces, como vemos, tienen una importancia cultural que es muy, muy alta. em, a lo largo de todo el país. No, o sea, tienen historias los manglares, no, digamos, no son como no tenemos una pirámide del sol en unos, pero tenemos algunos indicios de cómo vivía la gente ahí y cómo los aprovechaban. Luego Claro, doctor Elio. y los Y manglares se también, han dado, sí, dígame, Dani. sí, perdón que lo interrumpa, pero es que esa parte de la importancia cultural que tienen los manglares en el país va relacionada también con las distintas modificaciones que han habido a lo largo del tiempo, de las distintas actividades económicas que había también en los manglares, porque se suele, como cultura general, ¿no? Se suele entender que en los manglares no hay esta actividad económica. Sin embargo, lo que vemos es que sí hay una actividad económica ligada a los manglares, la actividad pesquera, las distintas actividades que realizaron en su momento las culturas originarias, en fin, para sus habitantes actuales, la importancia económica que tienen los manglares, ¿cuál es? Los manglares, bueno, esa pregunta la podemos responder viendo cuáles son las actividades principales de de ellos, la gente que habita en los manglares. Pues su principal actividad va a ser la pesca. Así esto por ejemplo, pasa en Nayarit, pasa en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán, en todos esos lados. Los pobladores que viven dentro del manglar o a las orillas de los manglares siempre van a estar dedicados a la pesca, y además los manglares conviven con otros ambientes,
Por ejemplo, se dan los palmares, que em, ahí en Alvarado, es los pobladores de ahí lo tienen como una actividad muy recurrente, que ellos cortan los cogollitos tiernos de las palmas, que ellos los venden em, por trailers para la Semana Santa, cuando hacen las artesanías del Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, esta gente, sí, su principal actividad siempre va a ser la pesca, ya sea de peces o de jaivas y cangrejos, camarones, y la van complementando con otras. Hay una actividad que es muy importante, y esto responde a la productividad tan grande que Claro, y tienen los manglares, también, que oh, es la apicultura. estaba cerrado, ¿va? Em, es del... Sí, dime. Dime. No, perdón, es que tuvimos ahí un ¿Te problema escucho, con la Aníbal? comunicación y bueno, se quedó un poco pasmada ahí la imagen y el audio también, pero esto que estaba mencionando respecto a la importancia económica que tienen también los manglares, hay distintos peligros que también tienen los manglares en la actualidad y también pedirle una reflexión al respecto sobre los peligros que tienen ahora. Ah, claro. Pues en México, y y uno lo puede recordar así por las noticias a nivel nacional, el principal actualmente, ya no es la expansión de la zona agrícola y ganadera, sino que son los desarrollos turísticos e inmobiliarios que se dan en los manglares. Por ejemplo, en Cancún fue muy sonado el caso de Tajamar, que estaban desecando un manglar para volverlo un desarrollo inmobiliario, y afortunadamente la gente de ahí se movilizó y pudieron evitar que eso ocurriera, ¿no? Y es una cosa, bueno, el año pasado vimos unas imágenes un tanto paradójicas de cómo estas personas que desarrollan, eh, hacen sus desarrollos inmobiliarios y turísticos en los manglares, pues aprovecharon un manglar para ir a guardar sus yates durante un huracán, porque esa es otra cosa que hacen muy bien los manglares. Ellos resguardan de los huracanes a tierra adentro. Ellos guardan muy bien la línea de costa, y si uno los va quitando, el mar se va comiendo las costas. Entonces, estas personas fueron a meterse, fueron a dejar los yates en el manglar porque saben que ahí no pega tan duro el viento. Y si tú estás dentro de un manglar durante un norte, abajo casi no se sienten los vientos, pero una vez que uno sale de los manglares, sí o sea, son vientos de 70, 80 kilómetros por hora, que adentro del manglar se sienten como una brisa, pero cuando sales ya se siente un viento muy, muy extremo. Entonces, eso es a nivel México. A nivel mundial, pues hay otros fenómenos. Por ejemplo, ahora, em, en Centroamérica está está muy dada la práctica de que cambian los manglares, los quitan para hacer camaroneras, y también hacen salineras, ¿no? Entonces el desarrollo de estas industrias salineras y camaroneras son el principal enemigo de los manglares en Centroamérica. En otros lados los cambian, para sembrar palma de aceite. Entonces, tenemos estas dinámicas que corresponden a cada región. En México hay una actividad que no es muy extensiva, en sí, en su afectación a los manglares, que es la industria petrolera. En Tabasco tienen una historia así de décadas de hacer instalaciones que son de algunas hectáreas dentro de los manglares. Y así, por ejemplo, fue hecha Dos Bocas, pero no es tan extensiva
cuando uno la compara con estos desarrollos turísticos o con lo que fue la expansión ganadera y agrícola. Claro, esta última reflexión que nos da en torno a la refinería de Dos Bocas, ahí se nota también, incluso en el área circundante, cómo están estos manglares y bueno, en la zona en donde uno entra a la refinería, a la parte de al lado, ahí se nota un río que dejaron también para proteger no solamente la parte de la refinería en cualquier caso de accidente, sino también intentando hacer esta protección del área natural que estaba ahí. Le agradecemos mucho esta reflexión que hace en torno a los manglares y esperamos poder seguir contando con usted en futuras ocasiones. Claro que sí, Aníbal.